Fernández Bartolomé al consejero de Sanidad sobre política general en materia de salud pública y, más en concreto, sobre la inclusión en los centros educativos asturianos de profesionales de la enfermería. Señor Fernández Bartolomé, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Cuando uno piensa habitualmente en un colegio o en un instituto, pues piensa en vida y piensa en alegría y piensa en niños saltando. Pero también en los colegios hay detrás mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Un colegio, un instituto, es un lugar adecuado donde confluyen lo social, lo educativo y lo sanitario. Es decir, un sitio donde se materializa con fuerza ese estado que queremos proteger, que es el estado de bienestar. ¿Cuál es la realidad que tenemos hasta ahora? Mire, la realidad que tenemos hasta ahora es que estamos en compartimentos estancos. Es decir, por un lado van los servicios sociales, por otro lado va el sistema educativo y por otro lado va el sistema sanitario. Y usted sabe perfectamente que detrás de esa alegría, y por cierto, va por barrios, porque hay centros y centros, colegios y colegios, institutos e institutos, detrás de esa alegría hay muchas historias humanas, muchas historias familiares, y es necesario personalizar lo más posible. Entonces, esa descoordinación, ¿a qué ha llevado? Ha llevado a que algo que parece evidente no se haya materializado, que es la apertura de los centros escolares a otros perfiles profesionales muy importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en la importancia que tiene la educación y el tiempo libre, terapeutas ocupacionales o especialistas en tiempo libre, porque, digamos, aquellos alumnos más vulnerables precisamente es en los momentos de ocio y tiempo libre, y tenemos un déficit muy grande. No es que no tengamos ya grupos de teatro en los institutos, ni tengamos coros, es que en muchas ocasiones, precisamente por determinado tipo de horarios, esos sectores más vulnerables no les queda más alternativa que la calle. Pero en términos de salud, usted lo sabe perfectamente, cada alumno lleva al centro su propia problemática, que pueden ser desde cuestiones que tengan que ver con alergias, con enfermedades más serias. No le voy a hablar de problemas de conducta. Problemas de conducta, el otro día estuvimos en una charla en donde esos trastornos leves y moderados de conducta asociados a la crisis, a un problema de valores, un problema educativo muy serio que tenemos, se está visibilizando mucho en las conductas en los institutos. Bien. Esto de la enfermera escolar, además, o de la enfermería escolar, incluso de la medicina en los centros, es antiguo. Yo recuerdo en la Universidad Laboral de Gijón, en donde había cientos de alumnos internos, que tenía su propio servicio, que cumplía una serie de funciones que usted seguramente conoce y que yo le voy a comentar en primer lugar, porque voy a partir de una tesis, la absoluta necesidad en estos momentos de que la escuela se abra a un perfil sanitario, es decir, que se rompa con esa situación estanca, y lo que le vamos a proponer nosotros es que se haga algún tipo de plan piloto, naturalmente, en institutos y en colegios grandes, en donde se valore si esa experiencia es positiva, que yo le aseguro que va a ser muy positiva. ¿En qué se materializa esa presencia de lo sanitario? Se puede materializar en muchos ámbitos. Mire, en primer lugar, en lo que tiene que ver con una función asistencial, de enfermería programada, tanto de administración de tratamientos, porque eso sí se lo puedo asegurar yo, los que hemos sido durante muchos años tutores en centros escolares, en fin, nos hemos enfrentado con una tipología muy grande de situaciones a este nivel. Atención a demanda, porque pasan cosas. En un sitio en donde conviven 800 o 900 alumnos, 700, con sus respectivas familias, pasan muchas cosas. En situaciones de urgencia, porque en muchas ocasiones en los institutos y en los colegios aparecen situaciones que el profesorado no estamos preparados ni capacitados para asumir. Hay todo un ámbito por desarrollar desde un punto de vista docente, porque le voy a decir una cosa. En la presencia de
la sanidad en los centros escolares tendría una función importantísima de tipo preventivo. Usted lo sabe bien. Temas como, por ejemplo, el tema de la alimentación, tema, por ejemplo, de la obesidad, que hemos hablado aquí en diversas ocasiones. Una función docente que podría tener que ver con programas individualizados a alumnos, a familias, porque muchas veces, como usted sabe bien, los problemas son familiares y hay que hacer una intervención familiar. Y precisamente en muchas ocasiones con familias que no van a ir al centro de salud. Y quiero hacer hincapié porque no viven determinados problemas como problemas. Porque a lo mejor el problema afecta a toda la familia. Y además quiero hacerle especial hincapié en un periodo de edad que considero importantísimo, que es precisamente cuando uno acaba de recibir la atención pediátrica y entra en la medicina de familia, que es el entorno entre 13 y 17, 18 años. Estamos hablando también de política preventiva en temas que usted conoce, que tenemos disparados, como el tema del consumo del alcohol o, por ejemplo, el acceso al cannabis. Programas de educación para la salud para los propios profesionales de los centros, que en muchas ocasiones no tienen la formación adecuada para enfrentarse con determinado tipo de situaciones. Y quiero hacer aquí mención especial a los centros públicos, porque sinceramente creo que los centros públicos aglutinan como servicio público a la mayor parte de los alumnos que puedan tener problemas de salud en Asturias. Y lo digo, pero vamos, con absoluto y con pleno convencimiento de lo que estoy diciendo. Una función investigadora. Se podría hacer un seguimiento importante desde primaria hasta los institutos, teniendo en cuenta además que hay una adscripción de institutos y colegios en Asturias. Estudiar las necesidades de salud, priorizar, programar. Una función de coordinación. Esta es vital. ¿Con quién? Con atención primaria y con servicios sociales. Por ejemplo, apertura y realización de la historia de enfermería con recogida, custodia y actualización de informes médicos, hoja de seguimiento. Los concretos de este plan, eso se los dejo a ustedes. Pero, sinceramente, a juicio de nuestro grupo, toca dar un paso adelante en un tema que se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo y que realmente, se lo aseguro, es una necesidad sentida por toda la comunidad educativa en estos momentos. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Para contestar tiene la palabra el señor consejero de Sanidad. Sí, muchas gracias, señor diputado, señor presidente. Yo creo que ha dado una respuesta, una interpelación muy acertada en un punto: personalización. Personalización entre los casi 420 centros escolares que hay en este momento en Asturias, 350 públicos y unos 70 privados. La adecuada relación entre las competencias propias de cada departamento y aquellas otras de carácter transversal supone una necesidad de permanente coordinación y de relación entre las administraciones, pero ningún servicio público se presta sin incorporar a sus competencias básicas otras complementarias que hagan posible la satisfacción de calidad que responde a necesidades cambiantes y en muchas ocasiones individualizadas, es decir, centradas en el individuo, en el usuario, en la persona. Las leyes sucesivas de procedimiento administrativo han venido a regular estas relaciones y a posibilitar y fomentar la constante cooperación entre los diversos departamentos, donde la prestación esencial ha de complementarse con apoyo de otros departamentos. No le digo nada nuevo porque forma también parte de lo que usted me acaba de comentar. En este sentido, el marco normativo en Asturias incorpora la coordinación entre los departamentos de Sanidad y de Educación de un modo efectivo. Desde hace años, la Ley 1184 de Salud Escolar es la norma vigente. Señala a ambos departamentos los instrumentos de cooperación necesarios para el mantenimiento y la promoción de un elevado grado de salud en el ámbito escolar. Tal y como señala la norma, la salud escolar es competencia de los organismos sanitarios, de los docentes,
de los padres de las familias, de los propios alumnos y de la sociedad toda, por la que solo la acción participativa y conjunta de cada uno de los estamentos citados puede lograr los objetivos planteados, lo que motiva la amplitud del ámbito de aplicación de la ley. Sus objetivos fundamentales son la protección y promoción de la salud de la comunidad escolar mediante las acciones sanitarias comprendidas en la educación para la salud, la acción paravalente y, fundamentalmente, entre las demás señaladas. La inspección y vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias en los centros docentes, en especial los comedores escolares y las estancias afines. Los exámenes de salud de los colectivos escolares y otras acciones preventivas. Mediante el Decreto 39/2015 de 13 de junio se creó y reguló la Comisión de Coordinación de Salud Escolar del Principado de Asturias, como órgano esencial de coordinación entre las consejerías competentes en materia educativa y de salud pública, para dar cumplimiento respectivamente a los objetivos de la Ley del 2011 y de la Ley de 1984. Para poder desarrollar coordinadamente diversas actuaciones conducentes a la promoción de la salud, a la mejor atención y bienestar del alumnado en los centros escolares. Dicha Comisión de Coordinación de Salud Escolar, constituida en septiembre del 2015, acordó por unanimidad revisar la normativa reguladora de las comisiones de salud escolar de los centros docentes para adecuarla a la realidad orgánica y funcional de los centros docentes en la actualidad y para dar cumplimiento a las necesidades de atención que requiere el alumnado que padece distintos tipos de enfermedades durante el tiempo que permanece en los centros docentes. Hasta aquí me he referido al régimen de coordinación administrativa. Ahora le hablaré de que existe dotación de personal, que es a lo que creo que usted se refiere en este momento. No hace falta decir que el Servicio de Salud del Principado de Asturias no tiene previsto, evidentemente, en su plan de recursos humanos, propia desde el Servicio de Salud, de la dotación de personal fuera de las estructuras sanitarias, ni puede, evidentemente, invadir las competencias de planificación del Departamento de Educación, al que la legislación otorga todas las competencias en el plano de planificación y organización de sus propios recursos. Sin embargo, la Ley de 1984 de salud escolar, en su ámbito de colaboración eficaz y eficiente, es clara al respecto y pregona en su artículo 17 y 18 que las acciones sanitarias que contempla la presente ley serán realizadas en el marco de las zonas de salud por los diferentes equipos de atención primaria que operen en esa zona. La Consejería de Sanidad, cuando la magnitud o especificidad de las actuaciones así lo requieran, apoyará al personal a que se refiere el artículo anterior mediante la utilización de los medios adecuados. No obstante lo anterior, la organización de los servicios educativos inherentes a colectivos muy específicos dentro del concepto de atención a la diversidad ha generado la presencia de profesionales de perfil completo para atender necesidades cotidianas en el manejo de discapacitados, como puede ser la existencia de fisioterapeutas o de niños con necesidades de integración en casos específicos con asistencia de personal sanitario. Los profesionales de la enfermería vienen prestando servicio en diferentes centros docentes del Principado de Asturias desde hace años. Estas actuaciones singulares también afectan a los dispuestos en los centros hospitalarios de Asturias con las escuelas hospitalarias, programa que permite la impartición educativa a los niños y niñas que sufren una enfermedad activa y que supone la presencia de personal de educación en los centros hospitalarios, incluso en los domicilios de los niños enfermos, para hacer posible su formación académica durante el tiempo de su enfermedad. Por tanto, es claro que existe un amplísimo marco de regulación jurídica y de disposición de recursos sanitarios y educativos entre ambas consejerías, que hacen real la más amplia cobertura de las necesidades de atención a la salud de los alumnos en los centros educativos. Esta regulación permite la planificación, el control y la atención a la salud, combinando de modo eficiente los recursos de los servicios públicos de ambos departamentos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra.
Señor consejero, ya es una práctica habitual que usted, ante una interpelación, me suelte una retahíla de citas legislativas. Evidentemente que hay alumnos que están en hospitales y que hay una relación entre la sanidad y también que hay centros especiales y que hay algún tipo de alumnos que tienen fisioterapia. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a algo que es notorio y palmario, y es que en un instituto de 800 alumnos, en estos momentos, no hay ninguna presencia de coordinación, y yo le estoy hablando de presencia física, que pueda desarrollar este tipo de funciones. Y usted sabe, además, que esto sí es común en otros lugares en Europa, y sobre todo en países que están bastante desarrollados desde un punto de vista del desarrollo educativo y de cuestiones de salud, pero además es que si usted se acerca por un centro escolar, independientemente de que a la hora de gobernar haya un consejero de educación y haya un consejero de sanidad, estoy seguro de que va a escuchar por parte de todos los profesores, especialmente, ya le dije antes, que, en fin, este tema va por barrios, que esta es una necesidad absoluta. Entonces, yo lo que le interpelo, lo que quiero es que, y además hay otras comunidades autónomas, usted lo sabe, que están haciendo programas pilotos y que tienen un cierto desarrollo. Yo lo que le pediría encarecidamente es que pruebe. En estos momentos son dos mundos completamente diferentes, la sanidad y la educación. Y además le quiero decir una cosa. Usted verá una trazabilidad en las propuestas que nosotros le hacemos siempre, que son propuestas que tienen que ver con lo preventivo, con la salud pública y con la cuestión preventiva. Pues aquí tiene un campo extraordinario, de coste prácticamente, iba a decir coste cero, y con unas posibilidades de ahorro en términos de salud y en términos económicos para el sistema impresionante, porque todo se juega en esos centros en donde ahora muchos niños pasan 7, 8, 9 horas diarias. O sea, es un lugar extraordinario para poder hacer prospectivas de salud y políticas concretas de salud. Se lo ruego encarecidamente, no deseche esta posibilidad, pruebe e incorpore no ya comisiones de coordinación y de colaboración, haga usted un proyecto piloto y valore los resultados, y yo le voy a decir que van a ser extraordinarios, porque hay muchísimo por hacer, porque hay una zona oscura, es decir, hay un montón de alumnos y familias que tienes allí el lugar en donde poder abordarlos, que no van a utilizar otro tipo de recursos porque incluso no ven la necesidad, y que el centro escolar es el lugar adecuado para una intervención de tipo preventivo. Es decir, que esto está hiperdemostrado. Por tanto, salgamos de la rutina, salgamos de hacer siempre lo mismo, abrámonos a nuevas experiencias. No digo que lo generalice, pruebe. Gracias, señor Fernández de Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Probablemente me había equivocado en el sentido de su pregunta, porque si el sentido de su pregunta es el que acaba de exponer en este momento, yo creo que se ha equivocado de interlocutor. Debiera haberle hecho la pregunta al consejero de Educación, quiere decir, y no al consejero de Sanidad, pues estamos hablando de centros escolares y de las competencias dentro del propio centro escolar. Y mi competencia generalmente está en todo el entorno de Asturias, desde Leo hasta Tinamayor y desde el Mar hasta Pajares, pero y ahí nosotros nos desempeñamos fundamentalmente en el gran baluarte que tiene la sanidad pública, que es la atención primaria. La atención primaria, que es la que está no solo en los centros escolares, sino también en los centros deportivos, donde también hay muchos niños, en los centros de juego, en los centros deportivos y en otros muchos situaciones, hasta incluso un cine o una
o en cualquiera. Le respondo generalmente de una forma clara. Desde la Consejería de Sanidad y Educación, lo que trabajamos evidentemente con la Consejería de Educación es en sus centros escolares, que son, vuelvo a decir, competencia exclusivamente de la Consejería de Sanidad, es en hacer políticas transversales entre ambos, dado que garantizan la incorporación del personal de enfermería para la atención al alumnado que realmente así lo requiere en virtud de las circunstancias de salud. Es decir, cuando se supera lo que cualquier persona puede hacer de forma ordinaria sin invadir las competencias propias de los profesionales sanitarios regulados. Concretamente, en el curso actual 2016-2017 prestan servicio en 2 centros docentes de titularidad pública, el Centro de Educación Especial San Cristóbal de Avilés, caso de una niña con una traqueostomía, el Colegio Público Alejandro Casona de Cangas de Narcea, caso de una niña con pluridiscapacidad derivada de enfermedad rara y que requiere aspiración continua de las vías respiratorias, y desde la Consejería se ha autorizado también el pago de aquellas horas delegadas para el Centro Concertado de Educación Especial Aspace en Santo Ángel de Oviedo, para contar con la presencia de la asistencia de un profesional de enfermería para atender otros 2 casos, una niña con problemas cardíacos graves y traqueostomía y un niño con sondajes vesicales. En todos los casos expuestos, profesionales de enfermería atienden alumnos con necesidades educativas especiales, cuyas excepcionales circunstancias de salud requieren una atención específica a juicio de la Consejería de Sanidad y a propuesta de la Consejería de Educación, desde los servicios especializados de orientación educativa. Se le solicita un informe para determinar si es preciso o no la atención de profesionales de la enfermería en cada caso. Esta singularidad no debe apartarnos del objetivo que crea la Comisión de Salud Escolar del centro docente, a la que adjudica las funciones que cubren el amplio espectro de necesidades de atención a la salud escolar. Recibir los problemas de salud existentes en el centro docente y dar cuenta de los mismos con su informe al organismo competente, según proceda en cada caso,